Hola, buenas noches. Aquí tienes un relato de terror y suspenso. Prepara palomitas que esto se pondrá escalofriante. El terremoto había sido devastador. Nunca antes de la historia de nuestro pequeño pueblo había ocurrido algo así. La tierra rugió con una furia incontrolable, como si quisiera tragarse todo a su paso. Las calles se partieron, las casas se derrumbaron y el cielo se llenó con un polvo gris que cubrió todo. Mi familia logramos salir justo a tiempo, pero nuestra casa no resistió. Con un estruendo ensordecedor, las paredes cayeron y el techo se desplomó, reduciendo nuestro hogar a un montón de escombros. Los días siguientes fueron un caos. La gente vagaba por las calles buscando a sus seres queridos, entre los restos de lo que alguna vez fue su vida. Los servicios de emergencia llegaron tarde, pero cuando lo hicieron comenzaron a trabajar incansablemente para rescatar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de lo que no había tenido tanta suerte. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió todo. Mientras los equipos de rescate revisaban los escombros de nuestra casa, uno de los policías me llamó con una expresión seria en el rostro. Me acerqué sintiendo un nudo en el estómago. «Hemos encontrado algo», dijo con voz grave. No entendí qué quería decir hasta que lo vi, lo que había entre los restos de lo que alguna vez fue nuestro sótano. Cuerpos. No uno, sino varios. Estaban enterrados bajo los cimientos de la casa, como si alguien los hubiera escondido allí hace mucho tiempo. La policía me miró con desconfianza y yo sentí en el mundo que me venía encima. No sé nada de esto. Balbuceé, pero las miradas de los oficiales no cambiaron. Mi esposa y mis hijos que estaban a mi lado se aferraron a mí, asustados. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó mi hijo menor, pero no supe qué responder. La investigación comenzó de inmediato. La policía revisó los registros de la propiedad y descubrió que la casa había pertenecido a un hombre llamado Ernesto Vargas, quien la había vendido hacía más de 20 años. Según los vecinos, Vargas era un tipo solitario, extraño, que siempre parecía estar escondido de algo. Nadie sabía mucho de él y un día simplemente desapareció. La casa quedó abandonada durante años hasta que la compramos y la remodelamos. Pero ahora los cuerpos encontrados bajo los cimientos, todo apunta hacia él. El problema es que Vargas no aparecía por ningún lado. La policía lo buscó, pero no había rastro de él. En cambio, todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia mí. «Usted es el dueño actual de la propiedad. Tiene que responder por esto», dijo uno de los detectives. Me sentí como si estuviera en una pesadilla. Mi esposa lloraba, mis hijos estaban confundidos y asustados, y yo no podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que hubiera cuerpos enterrados bajo nuestra casa? ¿Quién los había puesto allí? Y lo más importante, ¿por qué ahora todo esto salía a la luz? Los días siguientes fueron un infierno. La policía me interrogó una y otra vez, insinuando que yo tenía algo que ver con los cuerpos. Los medios locales comenzaron a difundir la noticia, y pronto todo el pueblo hablaba de nosotros. «¿Cómo no se dieron cuenta que había cuerpos bajo su casa?», preguntaban algunos. Debía saber algo, murmurándose entre otros. Pero no sabíamos nada, o al menos eso creía yo. Una noche, mientras intentaba dormir en la casa de un vecino que nos había acogido, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba en el sótano de nuestra antigua casa, pero no estaba intacto. Las paredes no se habían derrumbado y el suelo estaba limpio. De repente escuché un ruido proveniente de la esquina. Me acerqué y vi que la puerta, que nunca antes había notado, estaba semiabierta y de ella salió un olor nauseabundo. Empujé la puerta y entré. Lo que vi me dejó paralizado. Era Ernesto Vargas. Estaba allí, sentado en una silla, con una sonrisa torcida en el rostro. «Hola», dijo con una voz que me heló la sangre. «¿te gusta lo que he hecho con el lugar?». Intenté retroceder, pero mis pies no me respondían. Vargas se levantó y se acercó a mí. «¿Sabes? Siempre supe que alguien como tú terminará viviendo aquí», dijo mientras caminaba alrededor de mí. «Pero no te preocupes, no estás en problemas. Ellos sí lo están». Señaló hacia el rincón oscuro, donde vi varias figuras sentadas en el suelo. Eran los cuerpos que habían encontrado bajo la casa, pero ahora estaban vivos, mirándome con ojos vacíos. Desperté asustado con el corazón acelerado. Mi esposa me abrazó preocupada. «¿Qué te pasa?», preguntó. No supe qué explicar lo que había visto. Era solo un sueño. Me dije a mí mismo, solo un sueño. Pero las cosas no mejoraron. Al día siguiente la policía encontró más restos humanos en los escombros. Parecía que cada vez que removían una piedra, aparecía algo nuevo.
y con cada descubrimiento la presión sobre mí aumentaba. «Usted es el principal sospechoso», me dijo el detective a cargo del caso. «Si no coopera, tendremos que llevarlo a la cárcel». Me sentí desesperado. No podía creer que esto estuviera pasando. Mi familia estaba destrozada y yo no sabía qué hacer. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Si la policía no iba a encontrar nada sobre Ernesto Vargas, yo lo haría. Comencé a preguntar a los vecinos más cercas, más influyentes, más antiguos. Algunos recordaban que Vargas, pero nadie sabía mucho de él. Era un tipo raro. Me dijo que una anciana que vivía al final de la calle. Siempre estaba cavando sótanos. Decía que estaba construyendo un refugio, pero quién sabe. Cavando en el sótano, esas palabras resonaron en mi mente. ¿Qué había estado haciendo Vargas realmente? ¿Y qué había pasado con él? Después de unos días de búsqueda encontré una pista. Un hombre que había trabajado con Vargas en el pasado que me dijo: había escuchado rumores que Vargas estaba involucrado en cosas oscuras. No sé exactamente qué hacía, me dijo, pero sé que tenía un secreto, algo que no quería que nadie supiera. Esa noche regresé a los escombros de nuestra casa. La policía había terminado su trabajo y el lugar estaba desierto. Con una linterna en la mano, me adentré en lo que quedaba del sótano. Moví escombros y piedras buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme una respuesta. Y entonces fue lo que encontré. Era un diario, viejo y polvoriento, escondido bajo la losa de concreto antiguo. Lo abrí y comencé a leerlo. Las páginas estaban llenas de escrituras desordenadas, como si hubieran sido escritas por un estado de locura. Vargas describía rituales, sacrificios y hablaba de entidades que lo visitaban en la noche. Ellos me dijeron que debía que hacerlo. Escribió con una página: debía enterrarlos aquí bajo la casa para mantenerlos a salvo. Sentí un escalofrío. ¿Qué estaba leyendo? ¿Era posible que Vargas hubiera estado involucrado en algo sobrenatural? ¿Y qué son esas entidades de lo que estaba hablando? De repente escuché un ruido detrás de mí. Me di vuelta, pero no vi nada, solo escombros y oscuridad. Sin embargo, sentí que no estaba solo. Algo me observaba, algo que no era humano. Corrí fuera del sótano, con el diario en la mano. No sabía qué hacer con él, pero sabía que podía quedármelo. Al día siguiente se lo entregué a la policía, esperando que pudiera ayudarme a limpiar mi nombre. Pero no fue así. El diario solo se empeoró las cosas. La policía lo tomó como evidencia de lo que yo estaba involucrado en algún acto macabro. «Esto es demasiado extraño», dijo el detective. «Usted tiene que saber algo más». Me sentí atrapado. No importaba lo que hiciera. No podía escapar de la sombra de Ernesto Vargas. Y entonces una noche, mientras estaba en la cárcel esperando a que se resolviera mi caso, tuve otro sueño. Esta vez Vargas estaba allí, en mi celda. No puedes escapar de mí, no puedes escapar de nadie. Ellos te están esperando, y más furiosos. Desperté gritando, pero esta vez no estaba solo. Los otros presos me miraban con miedo, como si hubiera visto algo que no podía explicar. «¿Qué te pasa?», preguntó uno de ellos, pero no supe qué responder. El otro día me enteré que mi esposa y mis hijos habían desaparecido. La policía no tenía pistas y no podía hacer nada desde la cárcel. Sentí que el mundo se descontrolaba a mi alrededor. Después de entonces, mientras estaba acostado en mi celda, escuché una voz susurrante que decía mi nombre. Ellos los tienen, y si quieres verlos de nuevo, debes venir conmigo, o si no... No supe qué hacer. Sabía que era una trampa, pero no podía ignorarlo. Tenía que encontrar a mi familia, y así, cuando la puerta de mi celda se abrió sola, supe que no tenía otra opción. Salí y seguí la voz de Vargas. Es por este camino. Ven, es por acá. Que me llevó al regreso de los escombros de nuestra casa. Allí en el sótano vi a mi esposa y a mis hijos atados y asustados. Y detrás de ellos estaba Vargas, con una sonrisa de par en par que me heló el alma. Bienvenido a mi casa, bienvenido a mi show. Ellos felices te estaban esperando. Y entonces todo se volvió negro. Espero que te haya gustado este relato y haya cumplido tus expectativas escalofriantes. Gracias por verme y espero verte en el siguiente video.